Muy buenas noches, amigas y amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? Su amiga Dalia Leticia López Herrera. Les saludamos desde CB Radio, Temet Radio y, por supuesto, en Mujeres Transformando Vidas en YouTube y en Spotify como Mujeres Transformando Vidas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Dalia Leticia López Herrera, en Instagram y en Facebook. ¿Cómo están? Como ustedes saben, el día de hoy se acerca la Navidad y el tema de nuestro día, pues no podría faltar, ¿y a ti cómo te impacta la Navidad? ¿Qué lugar le das a la Navidad en tu vida? ¿Es un día común y corriente? ¿Es un día especial para ti? ¿Cómo te impacta? ¿Cómo transforma tu vida la Navidad? La palabra Navidad viene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Durante los días navideños recordamos, según la fe cristiana, recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, esta palabra en latín, pues nos recuerda el nacimiento. Y según esto, en la historia bíblica, en Mateo 1:18, del 18 al 25, y en Lucas, ahí nos dice que vendrá un niño a la tierra, que nacerá como un niño común y corriente, pero que nacerá para el perdón de los pecados, o sea, de todos los pecadores, sin excepción. Se dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto lo dice en la Biblia en Mateo 1:21. El nacimiento de Jesús ya había sido profetizado de forma detallada. Por ejemplo, en Mateo 1 se hace referencia a una profecía que menciona Isaías en 7:14, que anunciaba la concepción de Jesús, que sería cercano a Dios. Bueno, en fin, podemos hablar muchísimas cosas referente a la Navidad, pero ¿qué significa la Navidad para ti? ¿Qué haces tú en Navidad? ¿La celebras, la conmemoras? ¿Qué estás haciendo tú en Navidad? ¿Te estás realmente reconciliando? ¿Te estás haciendo una reflexión de cómo estás viviendo? ¿Consideras que de verdad el Salvador vino, que Jesús vino como Salvador para el perdón de nuestros pecados? ¿Qué consideras tú? Bueno, como ustedes saben, el nacimiento de Jesús se nace en la historia romana principalmente, y bueno, se considera que se, el día 25 de diciembre nace Jesucristo. Vamos a meternos un poquito en este tema, si realmente Jesús nació en diciembre. ¿Quién nos los dice? ¿Por qué se considera que Jesús nació en estas fechas? Aquí les voy a comentar, porque para empezar, la Biblia no habla de una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Según esto, es primo de Juan el Bautista, y los datos históricos hablan en Lucas 1, donde se dice que Jesús nació en otoño. Esa información, con la que dicen los documentos históricos, en el reinado de Herodes el Grande, en un aproximado del año 7 y 4 antes de Cristo. Y obviamente, si nació en otoño, pues no nos coinciden mucho las fechas. Muchas personas consideran que la Navidad pues es una fecha de gozo, de alegría, de transformación. Pero bueno, vamos a checar cuándo en realidad nació Jesús, o quién lo menciona por primera vez, quién empieza a celebrar la Navidad y por qué la estamos celebrando el día de hoy. La primera referencia que se hace, que nació en el 25 de diciembre, se hizo en el año 336 después de Cristo por el emperador Constantino. Declaró esa fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Puede que escogiera esto porque coincidía con las fiestas más populares del Imperio Romano, como es la fiesta del sol,
invencible, dice. Sin embargo, no sabe si se hizo como un compromiso mediático con el cristianismo, porque además se hizo una mezcla con una fiesta pagana que tenían en ese entonces los romanos, que se celebraba precisamente el 25 de diciembre, donde se celebraba precisamente esta fiesta al dios Saturno, esta fiesta pagana que celebraban los romanos en honor a Saturno, dios de la agricultura y dios de la cosecha, que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre en el solsticio de invierno. ¿Por qué ¿Por qué esta transformación? Bueno, según la historia o los datos históricos que tenemos, Jesús nace aproximadamente en el mes de julio, entre el año 4 y 7 antes de Cristo, en el reinado de Herodes. Y por supuesto, como ustedes saben, lo que nosotros conocemos como cristianismo, lo que hemos adoptado, muchas personas pues hablan de que viene del judaísmo, muchas otras personas hablan que pues el Antiguo Testamento, que a final de cuentas es igual o muy parecido o es prácticamente lo mismo, pero en diferentes versiones que la Torá. Y bueno, aquí es donde el Imperio Romano pues nos muestra, nos da una prueba de poder, de diplomacia, de habilidad política. Como ustedes saben, a Roma pues le debemos el derecho romano, le debemos la, el derecho romano, también le debemos a Roma la república, el Senado y muchas otras cosas que le debemos a Roma, que el día de hoy, después de 2000 años, pues tenemos prácticas muy semejantes a Roma, pero una de estas prácticas es precisamente la Navidad. La Navidad no viene del Antiguo Testamento, no viene mencionado a los judíos, sino más bien es una adaptación que cuando Constantino en el 300 después de Cristo, en un movimiento diplomático como emperador, en un movimiento político y estratégico para poder amortiguar la rebelión que se vivía en ese entonces por estos países donde la doctrina de Jesús era ya imparable, era ya incontrolable, cuando ya había rebasado su autoridad. Constantino adopta, entonces dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer que ustedes me crean, pero sí puedo hacerte creer que yo te creo, ¿no? Y adopto a tu Dios y reconozco a tu Dios, y entonces reconoce al Dios de los judíos, y el personaje más importante en ese momento era precisamente Jesús. Y entonces, pues hace una adaptación, elige con el papado en ese entonces, nace la iglesia, y entonces elige algunos libros que son convenientes para crear la nueva religión que el día de hoy conocemos como catolicismo. Y se adapta, dice, bueno, ¿cómo le hago yo para para hacerte a ti que no me crees, que me consideras idólatra, que me consideras blasfemo y muchas otras cosas? ¿Cómo le hago? Bueno, pues me hago tu amigo, pero ¿cómo me hago tu amigo? Pues adaptando tu doctrina, transformándola, tomando algunos libros de los que tú tienes, de lo que tú crees, pero los adapto a mi fiesta. Entonces, según los registros históricos, Jesús nace en julio, entre el 3 y 7 antes de la era común, antes de Cristo, y hasta el 336 después de Cristo, este emperador romano precisamente adapta y nace la religión católica, por ende el cristianismo, porque el cristianismo pues era lo más popular en ese entonces. Y entonces se adapta esta fiesta a la fiesta de Saturno, donde obviamente pues se conmemoraba de forma pagana y por otras cosas, y se va mezclando, ¿no? Y obviamente este imperio tan poderoso pues no solo conquista sus alrededores, ¿no? Como ustedes saben, pues conquista dentro,
conquista toda Europa, conquista parte de Asia, parte de África y por supuesto conquista España, que después, 1500 años después, España nos conquista y obviamente tenemos esta doctrina. No estoy diciendo, eh, no estoy hablando de religión, estoy hablando de los datos históricos que tenemos. Esta es la raíz que tenemos de datos históricos para conmemorar el día 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Pero bien, ahora, todas las personas que creemos en Jesús, retomamos esta fecha, le damos mucha importancia y bueno, eso es bueno o malo, depende de quien lo quiera ver. Pero sí podemos decir que cada diciembre, independientemente de que sea la fecha correcta o no sea la fecha correcta del nacimiento de Jesús, es cierto que a todos nos hace reflexionar, nos hace tener una conciencia diferente, nos hace hacer una evaluación porque además coincide con el término del año, con un ciclo que termina, con un ciclo que se empieza a abrir y entonces evaluamos y es un tema que al hacer una reflexión, por supuesto que reflexionamos e impacta nuestro entorno. ¿Qué vamos a hacer ahora este nuevo año? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hice yo? Realmente mi proceder, mi trato con los demás, ¿cómo está siendo? ¿Por qué menciono esto? No, porque ya cuando tocamos los datos históricos, qué imperio fue quien lo impuso, por supuesto que sí nació, solo que como fue un personaje que como la palabra lo dice, que impactó a nivel mundial, que llegó hasta el último rincón, que transformó vidas, que hizo lo que la profecía de Isaías precisamente dijo, que iba a llegar para transformar y por supuesto que era el Salvador. Entonces, cuando este personaje tan extraordinario llega a la tierra, pues obviamente los imperios más poderosos deciden hacer de las suyas y deciden adaptarlo, ¿no? Como muchos movimientos que obviamente no se comparan, pero que hay el día de hoy, pero cuando empiezan a ser populares, muchos políticos, por ejemplo, deciden adaptarlos y decir yo soy de aquí, yo soy parte de, es importante para mí, yo también sí creo en este movimiento. Por eso es que hoy les platicamos, ¿no? Cómo el tema político impactó en ese momento con algo tan importante para nosotros los cristianos. Y bueno, es en julio, es en el del 3 al 7 antes de Cristo, 300 años después lo adaptan, intentan averiguar cuándo es que realmente nació. La realidad es que sí vino, la realidad es que Jesús sí nació y que obviamente esto impactó el resto de la tierra y 2000 años después nos sigue impactando. Aquí la pregunta es, el día de hoy en Navidad, el 14 de febrero, el día de todos los días que tú quieras celebrar, ¿qué tan importante es la fecha o qué tan importante es la reflexión? ¿Es importante acaso la fecha? ¿O por qué no lo tomamos como un tema de reflexión y obviamente de reconocimiento a este hombre que llegó a la tierra, que impactó su entorno, que transformó vidas y que 2000 años después seguimos muchos siguiendo sus enseñanzas? ¿Cómo te ha impactado a ti llegar a diciembre, saber que hubo una persona hace 2000 años que bajó a la tierra? Las escrituras dicen que es el Hijo de Dios, que bajó a la tierra y que bajó para el perdón de nuestros pecados. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todo aquel que lo reciba será llamado Hijo de Dios. Entonces, que además este personaje nos da la oportunidad a los que no fuimos nacidos en el pueblo de Israel, a los que no tenemos ese linaje distinguido, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, a todos los gentiles nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios.
Y entonces es ahí donde nos impacta y nos transforma, aunque estemos en otro continente, aunque no hayamos tenido el linaje, pues nos transforma definitivamente. La pregunta aquí sería para ti, hombre, mujer, ¿qué estás haciendo tú para transformar tu entorno? ¿Cómo te van a recordar? ¿Realmente estás transformando? Y a lo mejor no es tan importante cómo te recuerden o si te recuerdan o no, más bien cómo estás impactando, qué estás haciendo. ¿Cómo estás transformando el espacio donde estás parado el día de hoy? ¿Qué reflexión te deja? ¿Termina un ciclo, inicia otro ciclo? No importa cómo hayan hecho esto los romanos, cómo hayan transformado en un movimiento diplomático, en un movimiento político, cómo hayan transformado esta fe, sino la realidad es, bueno, que sí nació. ¿Cuándo? ¿Es importante la fecha? Pues importante el mensaje que te deja, la reflexión, el movimiento que originó en el mundo y que hoy, 2000 años después, nosotros estamos buscando esta paz, esta reflexión, qué está sucediendo realmente en mi vida, cómo estoy impactando. Y eso es lo que te queremos hablar, pero no podía yo dejar pasar este dato histórico, este dato importante, que creo que todos debemos tener como cultura general, saber datos históricos específicos, ¿no? Porque de pronto alguien llega y nos dice, es que pasó esto, ¿no? Es que pasó lo otro. Cuando tú tienes un hijo, ¿qué te deja? Cuando ves nacer a tu hijo, ¿cómo te mueve? ¿Cómo te transforma? ¿Cómo impacta tu vida? La pregunta es, ¿para qué vino esta personita al mundo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo va a impactar mi espacio, su espacio, el mundo? ¿Y cómo va a transformar mi vida? Y la pregunta para ti es, tú que has venido, tú que has nacido hace 20, 30, 40, 50, 60 años, yo no lo sé, tú que has venido y que has nacido, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la razón por la que estés parado en estos momentos donde estás parado el día de hoy? ¿Por qué razón llegaste hasta acá? Hoy que se termina un ciclo, ¿qué ciclo estás dispuesto a abrir o dispuesta a abrir? ¿Hasta qué punto haces solo lo necesario o estás haciendo lo extraordinario todos los días para transformar tu entorno y para que obviamente esto impacte en el mundo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente veniste a la tierra para alcanzar riquezas, para tener comodidades? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo te transforma esta fecha que se conmemora? No hablemos ya de fechas porque ya la historia no nos ha mostrado realmente cuál es la fecha, pero no hablemos de la fecha. Es el nacimiento de este personaje que transformó el mundo. ¿Qué te deja? ¿Te deja alguna enseñanza? ¿Cómo puedes tú intentar asemejarte o ver a este personaje para poder impactar y poder hacer, obrar en la vida de los demás de manera positiva? ¿Qué estás haciendo tú en tu casa ahora? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? Vas y cumples tus 8 horas y 5 minutos antes de que el reloj checador de la hora, llegas con tu tarjetita y te pones listo ahí un minuto antes para checarla justo exacto, para que no pierdas segundos. Tú desde 2, 3 minutos antes ya vas saliendo de la oficina para llegar caminando al reloj checador y cumples únicamente con tus 8 horas. O estás haciendo algo extraordinario, o te estás esmerando porque las cosas sean diferentes, o estás dando un buen ejemplo a tus hijas e hijos y le estás diciendo que solo venimos a este planeta a seres extraordinarios, que hacemos cosas extraordinarias, que podemos mover el mundo, que podemos transformar nuestro entorno.
¿Qué estás haciendo tú en tu trabajo? ¿Estás siendo el que checa la tarjeta ahí un segundo antes? ¿O estás siendo el que está verificando que las cosas se hagan bien, que salgan de manera correcta, que tu trabajo, desde el más pequeño hasta el más grande, sea a favor de la sociedad, que transforme su entorno, que transforme la vida de alguien más, que transforme tu vida, que realmente te llene tu corazón de paz, de regocijo, de amor, cuando tú haces esta actividad, que tu corazón está lleno de amor cuando estás en casa, mamá, por ejemplo, haciendo la comida, o lo estás haciendo de malas. ¿Cómo estás? ¿Estás guisando de corazón, con amor, para tus hijos, para quien tú elijas invitar a comer? Tú que estás en el trabajo, estás esmerándote en los pequeños detalles que pueden transformar allá afuera, que pueden, por medio de tu trabajo, puedes salvar una vida. ¿Te estás esmerando o qué estás haciendo al respecto? Tu corazón se llena de gozo, de regocijo cuando estás trabajando y dices, es que esto me llena, me satisface, estoy feliz, me siento gozoso, siento que lo que yo hago transforma y le sirve a alguien más. ¿Realmente lo estás haciendo? O tal vez en tu familia te estás rindiendo, estás bajando los brazos y dices, sabes que yo ya me cansé porque estos chamacos no me obedecen, porque el marido está enojado, porque yo no lo, ya no lo soporto, yo no sé qué está pasando por tu mente. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Te estás quejando o estás disfrutando lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo dentro de tu familia? A veces en las conversaciones de pronto, nuestras conversaciones son de queja y queja y queja y más queja, ¿no? Y nos encontramos con nuestra amiga, con nuestro amigo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Y, y empezamos a veces a platicar y hacemos una competencia a ver quién gana, a ver quién tiene más dolencias, a ver quién tiene más quejas, a ver a quién le va peor. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Cómo está tu vida? Este es un día de reflexionar. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú eres de las que entra en las conversaciones para entrar a esta competencia de a ver quién le va peor? ¿O eres quien llega y le ve el lado positivo a las cosas? Porque todas las cosas tienen un lado positivo. Todas, absolutamente todas. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta Navidad? ¿Estás reflexionando al respecto? ¿Realmente la celebración de la Navidad o por lo menos el nacimiento de Jesús te está reflexionando en algo? ¿Conoces parte de su vida? ¿Quieres vivir un poco de lo que este personaje hizo en la tierra? ¿Cómo estamos a nivel personal? Para muchos otros, pues es la fecha, es el momento, pues para ir a muchas fiestas, para festejar, para celebrar. Tenemos muchas invitaciones y pues hay que hacer agenda para asistir a todas las celebraciones que nos invitan. Pero realmente estás conviviendo con estas personas, realmente estás teniendo un intercambio de amistad o solo vas a lo mejor a tomar y una vez que llegas te olvidas del entorno y no estás conviviendo con las personas que amablemente te invitaron a ser parte de ese festejo, de esa celebración o de esa fecha importante para ellos, porque te aman, porque eres importante para ellos, porque consideran que tú eres una persona tan importante que de todos los millones que vemos en la tierra te invitaron solo a ti para entrar a la intimidad de su casa, para compartir su pan, para compartir un momento de alegría. ¿Cómo estás disfrutando esas fiestas? ¿Cómo estás con mamá? ¿Cómo estás con papá? Dices, voy a celebrar la Navidad porque
el nacimiento de Jesús, nos transformó, vino a la tierra para salvarnos, porque por medio de él Dios nos perdonó. Pero ¿qué estás haciendo tú? Tú estás perdonando al prójimo, tú te estás perdonando a tu vecino, o te acuerdas de que hace 10 años tu esposo, tu esposa salía con su compañerito de la secundaria y cada vez que te acuerdas le haces revolución. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo estamos conmemorando? ¿Cómo estamos celebrando? ¿Estás disfrutando al máximo? Si te estás durmiendo tarde, pues duérmete tarde, pero disfrútalo. Siéntete lleno, satisfecho, contenta. Cuando te vean, te tienes que ver radiante. Yo recuerdo mucho a un maestro, uno de mis primeros maestros en ventas que tuve hace muchos años, y que yo le preguntaba, oiga, y me decía, y cuando entran a hacer la venta y ustedes tienen que pedir el anticipo, y yo le decía, oiga, ¿y si no tiene dinero? Y bueno, y yo seguía con esa pregunta insistente y entonces y le digo, ¿y cómo yo sé que si tiene dinero o no tiene dinero? Porque ese era en ese momento mi angustia, era muy niña y estaba aprendiendo, yo quería aprender todo, pero yo también quería salir con mi meta de ventas, ¿no? Y entonces yo recuerdo este maestro que me dijo, el dinero y el amor jamás es oculto. Y esa es una realidad. Quien tiene amor en su corazón lo transmite, se ve radiante, se ve. No tienes que publicarlo, no tienes que etiquetar en el Face, no tienes que decir muchas cosas, simple y sencillamente, cuando la gente te ve, te quiere abrazar, cuando la gente te ve, cuando tus compañeros, compañeras, amigas, amigos te ven, se sienten a gusto a tu lado porque transmites ese amor que traes en tu corazón, porque de pronto se te van las horas platicando con esa persona y dices, wow, ya es tarde y no me di cuenta del tiempo, porque precisamente esa persona o tú o los dos o las dos están llenos de amor en su corazón y lo pueden transmitir. Entonces de pronto también ves a la personita que se anda riendo todo el día y no falta quien dice, ¿y por qué te rías? Pues porque le nace, porque hay amor en su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanto amor de verdad tienes para esta Navidad? ¿Qué tanto valió que este personaje que todo mundo se lo anda peleando y cree que tiene la razón y le ponen fechas de nacimiento y lo ocupan como movimiento político, diplomático? Bueno, ¿cómo impacta el nacimiento de este personaje de Jesús en tu vida? ¿Cómo te transforma? ¿Te deja alguna enseñanza? ¿Cómo te sientes tú? Porque de pronto a veces pasa, me han platicado, y dices, ¿cómo estás? No, pues bien, excelente. Y bueno, y le adornamos ahí con muchas palabras bonitas, pero cuando te dicen, te hacen conversación, empiezas a hablar de todo lo mal que te fue en la semana, de por qué las cosas no te salen bien, de por qué fulanita te miró feo, porque el compañerito del trabajo hoy no anda de humor y pues tú no estás dispuesto a tolerarlo, porque bueno, por muchas cosas. ¿Por cuántas cosas te quejas todos los días? Pregunta. Te invito a que hagas esta reflexión. ¿Cuántas veces al día te quejas? ¿Y cuántas veces al día agradeces? ¿Qué tanto estás agradeciendo? ¿Qué tanto te estás quejando? ¿Cómo estás, amiga y amigo? ¿Cómo estamos todos para esta Navidad? ¿Qué tanto nos estamos quejando? Que porque ahora hace frío, que porque en la mañana hace calor. ¿Y cómo estás? ¿Te estás quejando o estás agradeciendo? ¿Cómo te sientes para esta Navidad? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a estar en familia? ¿Vas a ir tal vez con amigos? ¿Vas a darte muchos abrazos? Tal vez te vas a comprar ropa interior roja o amarilla, que esas son otras historias, son otras costumbres que también se ha utilizado
distintos movimientos para poder vendernos, para poder generar dinero, por supuesto, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahorita estamos hablando de cómo está tu corazón, qué tan lleno o llena de gozo estás, qué tanto te cachas sonriendo y no sabes por qué, o qué tanto la gente te repele. Y si la gente te repele y no aguanta estar 1 o 2 minutos contigo, ¿por qué no también hacer una reflexión de qué está pasando conmigo? Probablemente yo no estoy actuando de mala intención, pero probablemente el amor de mi corazón no es lo suficiente, tanto que está repeliendo a mi círculo, porque sí me aman, pero no se sienten a gusto conmigo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tan radiante te sientes? ¿Qué tan manso estás el día de hoy? ¿Qué tanto te confrontas? ¿Le andas buscando 5 pies al gato o ya sabes que tiene 4? Y hay cosas que no puedes cambiar. Las aceptas y otras las respetas, y las que puedes cambiar, haces lo extraordinario para hacer que suceda. ¿Quién eres tú? ¿Qué personaje de todos estos que estamos mencionando eres tú? ¿Eres el alma de la fiesta, el que ríe todo el tiempo, pero en secreto llora? ¿O eres el que ríe todo el tiempo en la fiesta, pero también ríe en su casa, pero también goza en su casa, pero también en lo oculto es una persona que goza y disfruta de cada minuto y de cada momento que tiene? ¿Quién eres? ¿Quién eres, amiga? ¿Quién eres, amigo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te enfrentas a las circunstancias, a las realidades que nos da el día a día? ¿Cómo estás hoy en la vida? Yo quiero decirte que hoy pues quise compartir contigo esto porque quise hacer una reflexión de mí, pero quise compartirla contigo, porque cuántas veces me he quejado, cuántas veces he agradecido, por qué he sido agradecido, por qué me he quejado, por qué no en lugar de quejarme yo agradezco. Y agradezco probablemente por algo que no me gusta, pero que definitivamente me va a dejar un aprendizaje y está sucediendo por algo y está sucediendo para mi bien. Y probablemente eso lo descubro en un tiempo y digo, oh, ya sé por qué pasó, porque yo tenía que aprender esto. Porque si no hubiera sucedido eso en ese momento que me dolió, el día de hoy yo no me hubiera transformado y no hubiera cambiado el rumbo, no me hubiera ido a otro lugar, el cual era el lugar indicado para mí. Amiga, amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué no antes que llegue esta celebración, independientemente de fechas, pero que a final de cuentas la mayoría en el mundo occidental tenemos presente que en este mes de diciembre, en este ciclo que se termina, es momento de reflexionar, es momento de perdonar? ¿Cuánto llevas cargando que solo necesitas soltar y perdonar? ¿Cuánto estás cargando? ¿Que no acaso tú que te dices eh, creyente de Cristo? ¿Acaso tu doctrina no dice que Jesús vino a morir por tus pecados y que ya los pagó? ¿Por qué los cargas tú? ¿Por qué cargas los de tu hermano? ¿Por qué cargas los de tu vecino que el otro día llegó y te aventó la basura ahí en la puerta y tú todavía ya pasó un año y tú cada vez que te acuerdas te enojas y dices, oh, me las va a pagar o no te las va a pagar y pero sí te hace, sí te genera como dolor de estómago o ya te andas generando una gastritis? ¿Cuánto te acuerdas de eso que hizo tu vecino hace un año? ¿Por qué no se lo dejas? ¿Por qué no se lo entregas? Si te consideras creyente, si estás conmemorando la Navidad, o en resumen, si estás conmemorando, si estás celebrando el nacimiento de Jesús,
¿Por qué cargas las penas tú si alguien más ya pagó por ellas? ¿Por qué estás cargando el rencor? ¿Por qué no lo sueltas? ¿Por qué no eres libre? ¿Por qué no te conviertes? Eliges convertirte hoy, eliges transformarte hoy, en este mes, en este renacimiento, en esta conmemoración. ¿Por qué no eliges nacer de nuevo? ¿Por qué no eliges convertirte en una persona libre, una persona amorosa? Probablemente puedes ser una persona, la que tú elijas. Probablemente yo quiero ser valiente, probablemente yo ya soy valiente, probablemente quiero ser poderosa, o tal vez solo quiero ser amorosa, o simple y sencillamente quiero ser libre porque no quiero cargar los estigmas con los que crecí o lo que la sociedad, los estereotipos eligieron darme. Porque simple y sencillamente en este mes, en este renacimiento, simple y sencillamente somos libres. ¿Por qué no eliges libertad y no cargar cosas que no son tuyas? ¿Qué tal si le decimos al vecino o no le decimos nada, pero dejamos en paz su basura? ¿Qué tal si ya no nos acordamos o no estamos ahí? Pero ¿por qué hace esto? ¿Qué tal si nos dejamos de generar una gastritis o una colitis o muchas otras enfermedades que nos podemos generar? Que si bien no eliges generarte la enfermedad, pero sí eliges tener las emociones necesarias para generar la enfermedad. ¿Cómo estás? Yo quiero dejarte esta reflexión, este mensaje de cómo estás hoy, cómo eliges estar. Es que Dalia, tú no estás aquí, es que tú no tienes a mi marido, es que es un tal por cual, es que mis hijos no me obedecen. Y también la otra versión, no es que yo estoy solo, es que yo estoy sola. Es que tú no estás sola como yo, o es que tú no tienes los hijos como yo, es que tú no tienes el marido como yo, la esposa como yo. Y incluso lo decimos, hoy en día se escucha mucho en memes, el tóxico, la tóxica. Bueno, pues tú te lo compraste, pues cambia de modelito, pero elige, toma decisiones que te hagan libre, que te hagan transformar y que te hagan trascender. La realidad es que nacimos para ser felices, para hacer con amor lo que elijamos hacer, cualquier cosa que tú elijas. Hazlo con amor. Si lo haces con amor, lo vas a disfrutar. Y si lo disfrutas, vas a ser libre. Amiga y amigo, solo quería pasar a dejarte esta reflexión que a mí en lo personal me surgió y quería compartirla contigo. Quería compartir esta reflexión el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazoncito? Apapáchate, abrázate, abraza a tus hijos, a tus hijas, a tu mamá, a tu papá, si aún los tienes, a tu pareja. Intenta verle todos los días las cosas positivas, esas 10,000 cosas por las que lo elegiste o la elegiste y te casaste con ella, por la que elegiste compartir tu vida, estas 10,000 cosas que tus hijos repiten y son tu réplica y cuando ves dices y te molesta y dices, soy yo. Porque resulta que a veces son precisamente los patrones o las conductas que nosotros les hemos enseñado. ¿Por qué no te liberas? ¿Por qué no dejas estas cargas? Si realmente estás conmemorando, celebrando la Navidad, la misión es esta. Déjale estas cargas a quien vino y nació para cargarlas y sé libre. Pero no puedes decir que estás conmemorando, que estás celebrando, si eliges ser preso todavía de todas esas cargas que además ni siquiera son tuyas, que tú has elegido cargarlas, que nadie te ha obligado. Amiga y amigo, te doy las gracias, te agradezco mucho que me hayas
escuchado el día de hoy con esta reflexión de un extremo a otro. Sí, era importante puntualizar el tema histórico, pero también la reflexión, ¿no? Dejemos la historia, dejemos todo esto que adorna, ¿no? ¿Quién lo impuso, quién no lo impuso, por qué lo adornaron, por qué lo acomodaron, por qué, cómo lo estás viviendo tú y para qué te estás sirviendo? ¿Te estás liberando? ¿Estás cargando? ¿Qué estás haciendo? Seamos libres, amigas y amigos. Tu amiga Dalia Leticia López Herrera, síguenos en nuestras redes sociales. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal Mujeres Transformando Vidas, para que nos escuches en Spotify, Mujeres Transformando Vidas, nos escuches por CB Radio, Temes Radio, mándanos un mensajito si para ti es importante que mencionemos algún tema del cual quisieras tener más información. Nosotros podemos hacerte llegar la información. Te agradezco mucho, te mando un abrazo tremendo. Deseo que en estas fechas tu corazón sea libre, sea abundante, pero sobre todo esté colmado de amor. Hasta luego, Dios los bendiga.